Abrimos ya un nuevo espacio de debate dedicado al importante papel de salud pública en el control y prevención de las principales infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. La labor de moderador recaerá, en esta ocasión, en Justo Herrera Gómez, ex subsecretario del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, empezar agradeciendo a Redacción Médica su invitación a formar parte de esta mesa con todo lo de aprender que voy a tener la oportunidad de aprender y, por supuesto, a los invitados, a las ponentes y los ponentes de la mesa por atender y por responder favorablemente a la invitación que en su día se les cursó. La prevención de enfermedades asociadas a la asistencia sanitaria es un tema crítico desde un punto de vista de salud pública, pero también desde un punto de vista de atención sanitaria. Yo creo que la elección de los ponentes de esta mesa precisamente lo que demuestra es esa diversidad de enfoques y de planteamientos que tiene un tema como este. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud de mayo del año pasado, los programas adecuados de prevención y control de infecciones pueden reducir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en torno a un 70%. Por tanto, estamos hablando de una cuestión de especial relevancia, evidentemente como cuestión de salud pública, pero también como cuestión de gestión sanitaria. Las infecciones asociadas a la atención sanitaria son un problema de salud pública complejo y de repercusión social, tanto en cuanto a morbilidad, en cuanto a mortalidad y en cuanto a los costes derivados de esa atención sanitaria. Además, aproximadamente 1 de cada 4 casos de septicemia tratados en el hospital y casi la mitad de todos los casos de septicemia con disfunción orgánica tratadas en las unidades de cuidados intensivos están relacionados con contagios producidos durante la atención sanitaria. La higiene de manos, que quizás sea de las medidas o de las prácticas más populares en este sentido, pero el conjunto de prácticas que son eficaces son fundamentales para prevenir la propagación de infecciones en los establecimientos de atención sanitaria. En los países desarrollados, 7 de cada 100 pacientes ingresados en un hospital dentro de la unidad de cuidados intensivos contraerán al menos una infección nosocomial durante su hospitalización, mientras que esa cifra asciende al 15% en el caso de países menos desarrollados. Por tanto, estamos hablando de un tema de especial importancia, de especial relevancia, que de alguna manera creo que va a contar con opiniones de enorme valía con los ponentes que hoy nos acompañan. En un breve recorrido por la presentación de la mesa, voy a empezar por la ponente que nos sigue por vía online, por la directora general de Salud Pública de la Consellería de Sanidad de Galicia, Carmen Durán Parrondo. Carmen, buenos días. Hola, muy buenos días. Luego, a continuación, y acompañándome en la mesa, tenemos a don Guillermo Espeleta Lobato, que es jefe de Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Buenos días, Guillermo, y gracias por aceptar la invitación. Pilar Gallego Berciano, miembro del Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública de la Sociedad Española de Epidemiología. Buenos días, Pilar, y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Don José Sotobonel, presidente de la Sociedad Española de Directivos de Salud, SEDISA. Muchas gracias, don José, por estar hoy aquí. Y doña Ruth Usó Talamantes, directora general de Salud Pública de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Y no voy a quitar más tiempo de oportunidad de debate y vamos a empezar, en primer lugar, con doña Carmen Durán, directora general, como he dicho, de Salud Pública de la Consellería de Sanidad de Galicia, licenciada en Farmacia y doctora en la Universidad de Valencia, buena universidad, por cierto, farmacéutica de atención primaria del Sergas entre 2000 y 2010 y ha ocupado numerosos cargos de gestión a partir de entonces en el Sergas, entre ellos el de subdirectora general de Atención Hospitalaria
dentro de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y en estos momentos, como comentaba antes, directora general de Salud Pública de la Consellería de Sanidade de Galicia. Por empezar contigo, Carmen, te quería preguntar estamos hablando en el caso del Sergas y en el caso de la Consellería de Sanidade de Galicia de un ámbito, de una administración que lleva una cierta trayectoria en el tema de la prevención y la atención en materia de prevención de las IRAS, de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. En la Estrategia Gallega de Salud Comunitaria en Atención Primaria 2023-2027, quería preguntarte en qué medidas se siguen contemplando aspectos del Plan de Minimización de Riesgos Microbiológicos en los hospitales de Galicia que ya incorporaba la estrategia del Sergas de 2014, y sobre esta pregunta ya nos haces tu valoración y tu consideración de la relevancia y la importancia tanto de la prevención como de la atención en materia de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Cuando quieras, Carmen. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias. Espero que se me oiga alto y claro. Estoy segura de que es así. Y bueno, muchísimas gracias a la redacción médica por contar conmigo una vez más y poder dar voz a Galicia en un tema tan importante como las infecciones relacionadas con la asistencia, en las que yo he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar ya desde ambos lados, ¿no? Desde el lado asistencial, desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria, y ahora me ha tocado verlo desde el otro lado, que es desde la salud pública, y ambos íntimamente relacionados. Respondiendo un poco a tu pregunta e intentando dar una foto de cómo estamos en Galicia en este momento respecto al abordaje de la prevención, de la vigilancia y del control de las infecciones relacionadas con la asistencia, yo creo que hay que separarlo clarísimamente en dos, la atención primaria y la atención hospitalaria. Dejando a un lado algo que es fundamental y que bajo nuestro punto de vista, y supongo que el de muchas más personas que hayan trabajado con la infección relacionada con la asistencia, yo creo que es la columna vertebral, que es la higiene de manos, donde se está trabajando intensamente tanto en atención primaria como en hospitalaria. En atención primaria yo creo que se está centrando mucho más todo lo que es la vigilancia. Más que la vigilancia, se está trabajando con la prevención de las resistencias a los antimicrobianos, ¿no? Se está trabajando mucho a través de los PROAS, se está trabajando mucho con los médicos de atención primaria y con los odontólogos. Nunca nos olvidemos de la odontología en la adecuación de la prescripción de antibióticos. Y luego también se está haciendo mucha actividad comunitaria de educación y de información, educación en salud y de información, tanto con los pacientes en el tú a tú como con la comunidad, con el objetivo nuevamente de abundar en esta disminución de las resistencias a antibióticos, intentando dar pautas de la automedicación responsable, que no sería el caso de los antibióticos, intentar promulgar la adherencia terapéutica, entendiendo como tal no solamente te tienes que tomar el antibiótico, sino durante el tiempo que se te ha prescrito y en las dosis que se te ha prescrito. Y luego yo creo que hay un factor aquí muy importante, y es que en esta estrategia comunitaria se ha incluido a las oficinas de farmacia, también para hacer una labor con ellas consensuada de educación a la población y evidentemente también a los propios farmacéuticos comunitarios para que no se dispense ningún medicamento sin receta médica, ¿no? O sea, como ven, es todo muy relacionado con la adecuación de la prescripción y con la prevención de las resistencias a los antibióticos en este ámbito. Lo que sí que yo creo que siempre lo considero atención primaria, que son los centros sociosanitarios, las residencias de ancianos y de pacientes con discapacidad. Aquí sí que se está trabajando mucho en las bacterias multiresistentes, ¿no? Fundamentalmente las enterobacterias productoras de carbapenemasas, tanto en su prevención como en el control luego de brotes. Y cuando hablo de control de brotes no solamente sería evidentemente de estas bacterias, sino de cualquier brote que se produzca en el seno del centro sociosanitario. Y aquí sí que, pues estamos trabajando en colaboración con Política Social en un plan de acción específico para la vigilancia y para el control de las IRAS de estos centros sociosanitarios, que tiene que incluir
tanto la formación de los profesionales, con el problema que esto implica en las residencias, porque, como sabemos, hay una enorme rotación, lo que nos está dificultando mucho esta formación específica, así como, bueno, la enumeración de todas las acciones que se tienen que producir dentro de los centros sociosanitarios para prevenir las infecciones y, en caso de que aparezcan, controlarlas. Y en lo que es en el ámbito hospitalario, yo creo que aquí, por no extenderme mucho, destacaría dos acciones principales, ¿no? Una que ya has dicho tú, que es lo del plan MIRMIGA, que es este plan de minimización de riesgos microbiológicos en el medio hospitalario en Galicia, que los que lo conozcan recordarán que es una herramienta de ayuda para implantar, pues, programas tanto de prevención como de control de la infección nosocomial, y también lo que se pretendiera alcanzar los objetivos que se habían establecido, definidos en la salud, en el Plan de Salud de Galicia, durante 4 años, ¿no? ¿Qué nos está pasando con este plan, ¿no? Este plan, que era un plan, bajo nuestro punto de vista, tan bueno y tan completo, ¿no? Y que además, bueno, incluía una serie como una hoja de ruta para todos los hospitales gallegos, en las que les decían qué plan operativo tenían que tener para minimizar los riesgos microbiológicos en cada hospital, y además se definían un conjunto de actividades dirigidas tanto a la prevención como al control de la infección nosocomial. Entonces, se establecía un plan operativo integrado por distintos elementos, como la existencia de una comisión de farmacia o la implantación de un sistema de vigilancia de la infección nosocomial, bueno, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues lo que nos está ocurriendo es que este plan, con todas sus guías, que además tenía unas guías de ayuda para la puesta en marcha de los procedimientos de transmisión y el control de las IRAs, se ha quedado absolutamente obsoleta. Entonces, estamos en una fase en la que creemos que este plan MIRMIGA es muy apreciado, especialmente por los médicos preventivistas, y estamos, bueno, pues revisando toda la documentación con el objetivo de actualizarla, y esperamos que en el año 2024 tener este plan actualizado, ampliado probablemente, y que tenga el calado que tuvo en su momento la primera edición, ¿no? Y la segunda cosa que yo creo que Galicia probablemente destaca, o que es distinto al resto de las comunidades, es la utilización de la inteligencia artificial para la vigilancia de la infección intrahospitalaria por parte de los servicios de medicina preventiva. Yo creo que además, con algunos de los presentes seguro que ya conocen este programa, es el InnoCBR. InnoCBR es una plataforma de inteligencia artificial que integra toda la prescripción antibiótica que se realiza en los hospitales, que integra además toda la parte microbiológica, es decir, todos los microorganismos que se pueden, bueno, pues detectar, ¿no?, en las analíticas que se solicitan a nivel hospitalario, y también integra parámetros de la historia clínica, tanto de la historia clínica enfermera como de la historia clínica médica. Y con esto, pues para que todos nos hagamos una idea, lo que ocurre es que, bueno, pues captura toda esta información a través de un algoritmo de IA, un algoritmo que además también, bueno, pues está integrado un proceso de Machine Learning, y con ello lo que hace es que cuando trabaja por la noche y cuando el preventivista, bueno, pues llega a su despacho por la mañana, lo que tiene es un listado de posibles candidatos para vigilar, porque puede que tengan una infección nosocomial. Esto hace que, bueno, pues que los tiempos se abrevien muchísimo, que se hagan informes de muchísima utilidad y que también se establezcan medidas en gestión oportunas. Y les comento esto porque en este momento lo que estamos intentando es integrar toda la información sobre vigilancias de IRAS que se recogen en los hospitales de acuerdo con los diferentes módulos de vigilancia, ¿no?, contemplados en RENAVE. Estamos integrando la vigilancia en UNCI, ¿no?, el ENVIN, estamos integrando el estudio de prevalencia de la infección nosocomial, el EPINE, y estamos integrando toda la vigilancia de la infección de localización quirúrgica, ¿no? Y es en este punto donde estamos haciéndolo a través de este sistema de InnoCBR, porque lo que estamos intentando es, bueno, pues aprovechar también el InnoCBR para captar toda la información referente a la infección de localización quirúrgica. Y, por supuesto, bueno, pues también estamos, como yo creo que estamos todas las comunidades, en la vigilancia de multiresistentes como la enterobacterias o Clostridium difficile o el Staphylococcus aureus beticillin resistente, que nos da muchísimos quebraderos de cabeza, y nuevamente poder integrar toda la información. Y aquí yo me pararía, ¿no?, y diría, bueno, pues que como ven, estamos trabajando, yo creo que estamos todos trabajando mucho
en todo lo que es la vigilancia, pero llega un punto en el que yo me planteo el para qué. Es decir, datos por datos, vigilar por vigilar, tenemos unos sistemas de información fantásticos, pero yo creo, en mi humilde opinión, que necesitamos en este momento, y yo solamente hablo de Galicia, que es lo que me concierne, una política de control que dé significado a estos datos de vigilancia epidemiológica, ¿no? Ya bueno, tenemos un germen que esperamos desarrollar en el próximo mes, en el que creemos que tenemos que actuar sobre distintos ejes. Uno de ellos que sería el autocontrol, es decir, todos los centros sanitarios o sanitarios deberían de tener un sistema de autocontrol con emisión de indicadores de resultado, en este caso serían los de vigilancia, y luego hay que complementarlo con un sistema de auditorías externas, ¿no? Y esto yo creo que todos los que están familiarizados con el control, por ejemplo, de todos los programas cero, pues sería hacer ese autocontrol que se hace en los propios intensivistas, posteriormente corroborarlo con una auditoría externa y en función de los resultados obtenidos tanto del autocontrol como de la auditoría externa, pues establecer unos mecanismos que impulsen la mejora continua de los centros, ¿no? Es decir, siempre mecanismos positivos, ¿no? De que intentemos entre todos mejorar. Pero claro, evaluar y luego no tener acciones concretas y también la autoevaluación, el autocontrol, bueno, pues como todos los que se dedican a la salud pública saben que siempre se suele requerir que haya algún tipo de control externo, ¿no? Y ahí es donde estaría salud pública. Para nuestro papel aquí yo creo que sería el gestionar estas auditorías externas, el elaborar estándares, el establecer mecanismos de mejora continua, es decir, vemos este modelo de control de la infección de las SIRAS como un modelo en el que salud pública, bueno, pues sería el que liderase todo esto y sería muy parecido al que se está utilizando ahora, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad alimentaria, ¿no? Podríamos intentar explorar este modelo. Y para finalizar, no me quisiera olvidar del plan. En Galicia, bueno, aunque hace años que ya estamos trabajando las diferentes líneas que establece el plan a nivel nacional, estábamos pendientes de desarrollar pues una comisión, un grupo de trabajo que permitiera pues poner en marcha o que permitiera la puesta en común de distintas iniciativas o de distintos problemas, ¿no?, que tuviésemos en la comunidad para implantar el plan. Queríamos coordinar los mensajes a la población, queríamos, bueno, alcanzar una serie de objetivos predefinidos y también queríamos contar con todos los actores, no solamente asistencia sanitaria, sino salud pública, medio ambiente, medio rural. Y lo que hicimos y acabamos de empezar, empezamos en el mes de octubre, creamos una comisión gallega para el control de las resistencias antimicrobianas solamente para esto. Nos apartamos de la comisión de infecciones y ya estamos identificando cuestiones que deben ser, bueno, pues cuestiones que debemos de tomar decisiones para mejorarlas. Hemos hecho incluso ya, estamos desarrollando una normativa que nos ayude con el desarrollo de este plan gallego. Y también, desde luego, queremos también incluso, bueno, pues que se favorezca el control parlamentario de lo que supone las resistencias a los antibióticos y las infecciones a nivel de asistenciales, ¿no? Y básicamente es esto, es decir, como ven, lo que tenemos encima de la mesa es intentar potenciar la prevención y la vigilancia de las SIRAS en ambos ámbitos, hospitalario y atención primaria, seguir trabajando con los PROA también en ambos ámbitos y, desde luego, utilizar la inteligencia artificial, como ya venimos haciendo, y dar un paso hacia adelante decidido sobre el control de las SIRAS. Es decir, no vigilar por vigilar, sino tener un plan claro para qué quiero esa vigilancia y cómo puedo hacer un control interno. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. La verdad es que nos has puesto encima de la mesa una serie de temas que nos abren la oportunidad de seguir preguntándote y pidiéndote que nos amplíes en el segundo turno de intervenciones. Pero si os parece, vamos a terminar de hacer el primer recorrido por todos los miembros de la mesa y a continuación voy a ceder la palabra al doctor Guillermo Espeleta, jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. El doctor Espeleta es médico especialista en microbiología y parasitología y medicina preventiva y salud pública.
ha desarrollado su labor tanto en el campo de la microbiología clínica como en la salud pública, en concreto en el ámbito de la sanidad exterior durante la pandemia de COVID-19, y ha formado parte, en su condición de experto, de diferentes comités. Y quizá esto me abre otra oportunidad, enlazando incluso con algún comentario que ha salido en la mesa anterior de dónde están los ámbitos competenciales, en qué medida el liderazgo puede ser un liderazgo desde el Ministerio. Tenemos que seguir las comunidades autónomas por esa situación que tenemos un poco de unas competencias transferidas en determinadas materias, teniendo un protagonismo y una capacidad, una autonomía para avanzar en estos temas, incluso el papel y el rol de una coordinación a nivel europeo. Yo recuerdo una intervención de la mesa anterior que hablaba del escenario americano y de toda la parafernalia de una organización o de un ámbito de trabajo, digamos, multiterritorial, multinacional. En el caso de Europa sí que tenemos una recomendación del Consejo Europeo del año 2009 instando en este tema a los países miembros a adoptar y aplicar estrategias de prevención y control de las IRAs, pero sí que me gustaría que nos hablaras un poco desde esa perspectiva de colaboración y de conocimiento, de trabajo multinivel, un poco en qué medida creemos oportuno o interesante el alcance o fijar el alcance a varios niveles o en un único nivel o con un liderazgo de uno de los niveles territoriales, me estoy refiriendo. Guillermo. Gracias por la presentación y gracias a Redacción Médica por invitarme a participar en esta mesa. La cuestión que me planteas, la verdad es que es una cuestión complicada. Y digamos que es complicada porque sí que es cierto que desde el ámbito europeo hay una recomendación, que es la que tú has mencionado, del año 2009, y que surge a través de un informe sobre seguridad del paciente que se realizó en la zona europea de la OMS, ¿no? Y en ese informe, pues la verdad es que se recoge una serie de recomendaciones, o establece más bien una serie de necesidades para la acción en el ámbito del control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Y sí que tiene una visión de futuro y una visión arriesgada en el sentido de que ese documento, que no deja de ser una serie de recomendaciones, tiene una visión integral o exige una visión integral e integradora de ese abordaje. Entonces, eso, claro, en el marco europeo supone un reto importante, porque en la misma recomendación dice que serán los Estados miembros los que, de acuerdo con su organización sanitaria, tomarán las medidas necesarias. Es decir, es un brindis al sol. No hay nada europeo. El marco jurídico que tenemos con esa recomendación es débil. No tenemos ninguna decisión de la Comisión, ni tenemos un presupuesto asignado, como han dicho antes mis compañeros, ni tenemos una propuesta decidida por el órgano de gobierno ejecutivo de la Unión Europea. No, tenemos simplemente una recomendación. Si usted quiere la cumple, si no, no. Y ni siquiera tiene la obligación de transponer los Estados miembros esa recomendación a su legislación, ¿vale? Partiendo de esa idea y ajustando, vamos a suponer, vamos a hacer ese brindis al sol y vamos a recoger el guante que nos echó la Comisión, ¿no? En España ya tenemos un marco jurídico. Y ese marco jurídico sí que aparece reflejado en la Constitución española, ¿no? Que ahora tanto se habla estos días, ¿no? Pues en la Constitución española, en concreto en los artículos 103.1, en el 137, en el 138, en el 148, 1.21 y en el 149, 1.16, se establece el marco jurídico para que tengamos un caldo de cultivo idóneo como va a poder llevar un programa de semejantes características. Y eso es importante, es decir, tenemos la base, tenemos los cimientos, y los cimientos en principio son sólidos. Es cierto que tienen muchas peculiaridades, muchísimas, porque el artículo 149, en su artículo primero, en el epígrafe 16, dice que serán competencias únicas y exclusivas del Estado la sanidad exterior,
la legislación básica sobre salud en todo el territorio nacional y, además de eso, dice, claro, la coordinación de los diferentes territorios que componen el Estado español para que todos nosotros tengamos las mismas características que aparecen fijadas en el artículo 103, ¿no? Entonces, resulta que, claro, si hacemos un poco de historia, ¿no?, los que somos jóvenes pero tenemos canas y algunos de los que estamos en esta mesa y otros de los que nos ven, pues claro, pues evidentemente la coordinación en el Ministerio hemos sido, como diría yo, como el ejército Pancho Villa. ¿Por qué? Pues porque el ejército Pancho Villa, pues bueno, pues evidentemente iba fragmentado. Y nosotros desde la creación del Sistema Nacional de Salud hemos sido fragmentados. No en vano, vamos a decir que lo primero que se transfirió fue la salud pública, con sus sistemas de vigilancia primordiales en aquel momento. Es decir, y esa transferencia se realiza incluso preconstitucionalmente en algunas comunidades. En el año 81, la primera comunidad que tiene las transferencias en la materia sanitaria, que está directamente relacionada con la asistencia sanitaria, es Cataluña. En el año 84, Andalucía. Pero es que hasta el año 86 no tenemos legislación básica de sanidad. En el año 86, en concreto el 25 de abril, surge la ley famosa a 14/1986, Ley General de Sanidad. Luego ya partimos de una situación dispar, ¿no? Año 87, año 88 recibimos las competencias País Vasco y Navarra, año 91 Canarias. Y de repente nos encontramos que desde el año 91 no hay transferencia de competencias hasta que en el año 2002, con el gobierno de José María Aznar, se coge y se decide liquidar la estructura del INSalud y transferirla directamente a las comunidades autónomas, inyectando gran cantidad de dinero. Entonces, eso nos genera una fortaleza, es decir, tenemos un marco jurídico que ya está consolidado. El órgano de gobierno de ese marco jurídico, que es el Consejo Interterritorial de Salud, nace en el año 86, pero con dos comunidades que ya tenían transferencias de salud. Y de hecho, en la primera reunión de ese órgano de gobierno se da una paradoja grande, ¿no? Porque hay una de las comunidades que dice, bueno, nosotros acataremos las decisiones del Consejo siempre y cuando sean efectivas para nuestra comunidad, ¿no? Entonces, que el órgano de gobierno sea colegiado y que haya un sistema de gobernanza es uno de los grandes retos que tenemos con este sistema de vigilancia. Es uno de los grandes retos. Es decir, lo que nos plantea la normativa europea para transponerlo a la situación en estos momentos de España es que necesitamos un sistema de gobernanza que sea potente. Y en esto sí que se ha estado trabajando en el Ministerio. Pilar antes no ha incidido todo esto, pero sí que hemos tratado desde las comunidades, tanto desde la Comisión de Salud Pública como a nivel técnico en las diferentes ponencias, de tratar de dotar de un sistema de gobernanza en el que estemos todos cómodos. ¿No? ¿Por qué? Pues porque precisamente partimos de situaciones muy diferentes. Tenemos 18 sistemas de salud, vamos a decir 17 más Ingesa, ¿no? Entonces, tenemos 18 sistemas de salud. Sistemas de salud que sí, que evidentemente están desarrollados, pero pues que tenemos como debilidades, que tenemos diferentes puntos de partida, diferentes intereses en el aspecto de las políticas sanitarias, diferentes inercias en las diferentes organizaciones, pero sí que tenemos en común que a pesar de esto tenemos un marco jurídico común. Y yo creo que en todas las comunidades tenemos una inercia impresionante. Hemos estado funcionando pues como el reino de Taifas, ¿no? Y ahora pretendemos, como me decía un compañero, es que esto va a ser la dictadura de la vigilancia. Bueno, dictadura no, vamos a poner un poco de orden, vamos a tratar de congeniar aspectos. A mi modo de ver, tiene que haber transparencia y tiene que haber educación, es lo que decía Carmen antes, ¿no? Es decir, tenemos que decir para qué queremos la vigilancia, en qué la vamos a sostener, tratar de involucrar al tercero que tenemos, porque nos vamos a basar en todos los sistemas asistenciales que ya tenemos organizados.
tenemos servicios de preventiva en los hospitales, tenemos servicios de UCI en los hospitales, tenemos gente que se dedica al control de infección o a la educación sanitaria en los servicios de salud pública o bien en atención primaria. Toda esa gente tenemos que intentar englobarla en esa estrategia común. ¿Tenemos un marco jurídico? Sí, tenemos un montón de legislación de marco jurídico. Básicas, la Ley General de Sanidad, la Ley General de Salud Pública, ¿no? Que son las dos, la 14/1986 y la 31/2011. Pero además de eso tenemos un decreto de cartera de servicios y en ese decreto de cartera de servicios ya viene, que está regulado por un Real Decreto en el año 2006, ya establece, tenemos una ley de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que nos pide que evaluemos nuestros resultados en salud y que además seamos, como decía el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, eficientes en el gasto, ¿no? Entonces, marco jurídico tenemos de sobra. Lo que pasa es que hay que articular ese marco jurídico. El cómo lo vamos a hacer, pues se puede hacer por transposición de las leyes, y eso está habilitado en la Constitución. Puede ser el Estado el que inste a transponerlas en cada una de las legislaciones autonómicas. Puede ser el propio Estado el que diga, bueno, tomo la delantera y coordino yo, aunque eso me sorprendería en los años que hemos tenido de democracia. Es decir, generalmente siempre hemos ido a rebufo de lo que ha sucedido en las comunidades. Entonces, bueno, puede ser que en estos momentos pues el Ministerio tenga ganas, el gabinete de la ministra tenga ganas y digan, bueno, esto es prioritario, vamos a tomar la delantera, ¿no? Vamos a tomar la iniciativa. Pero sea como fuere, el sistema tiene que garantizar eso, que nos sirva para tomar decisiones informadas, ¿no? Que no significa que vayamos a tomar las correctas, pero que sí nos minimiza el riesgo de tomar decisiones erróneas, ¿no? En este tema. Y luego, que nos valga para implementar políticas sanitarias, no solo en el ámbito asistencial, sino en el ámbito de la salud pública, ¿no? En concreto, los compañeros me decían antes, es que en Navarra sois los que más cobráis de todo el sistema de salud pública, ¿no? Y cuando salió la encuesta de personal, pues bueno, pues parece ser que ganábamos por goleada. Pero es cierto que eso, os puedo jurar que en el día a día representa un desgaste, o sea, y un saber lidiar con la frustración. Es decir, hay que tener ánimo y hay que tener más moral que el alcoyano. Es decir, nos planteamos en un marco legal que va a ser complejo de desarrollar, pero que no nos va a quedar más remedio que desarrollarlo. Yo lo vería así. Entonces, para mí, ¿qué sería oportuno? Pues que primero tenemos que contar con el apoyo de la dirección. Y no solo de la dirección desde el punto de vista de salud pública. Yo ya sé que cuento con el apoyo de mi directora gerente, que era la que inicialmente iba a venir a esta mesa. Pero tengo que tener también el apoyo de la dirección asistencial, ¿no? Para que el programa salga bien y vaya a buen puerto. Segundo, que nuestro objetivo es el paciente, él o la paciente. O sea, aquello que se dice muy frecuentemente, que tenemos la asistencia sanitaria centrada en el paciente, que sea una verdadera realidad. Y en la vigilancia en las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que sea una realidad. Tercero, que el sistema que vayamos a implantar sea participativo, porque si no, lo único que vamos a hacer va a ser hacer aguas a la hora de ponerlo en marcha. No vamos a tener el apoyo por parte de los profesionales de la parte asistencial, que los necesitamos. Y en ese aspecto yo creo que lo que ha indicado Carmen puede ser un buen inicio de partida, es decir, la parte o el papel de salud pública como auditor externo de la propia devenir del sistema en el ámbito asistencial, ¿no? Que les sirva a ellos a la hora de evaluarse a sí mismos, de tomar las decisiones para mejora, etcétera, etcétera. Formación de todos los implicados, nuestra y de ellos, ¿no? En base a las reglas que nos hemos dado, por ejemplo, para definir, ¿no? Para nosotros es muy importante, si vigilamos algo, lo primero es definir qué estamos vigilando, ¿no? Pues en esas definiciones
tenemos que consensuarlas con ellos, tenemos que formarles. Hay mucha inercia, ¿no?, que decimos, bueno, tenemos un programa de infección nosocomial establecido en la UCI, ¿no?, pero ¿quién lo lleva a cabo? Los propios intensivistas, ¿no? Hombre, hablando como dice el refranero castellano, si pones al zorro a guardar a las gallinas, pues puede ser que el gallinero se te vaya al garete, ¿no? Entonces, el explicarles qué definiciones tenemos, cuáles entran en la vigilancia, qué es lo que entendemos por infección relacionada con la asistencia sanitaria, el homogeneizar esa situación, como decía antes Jorge, ¿no?, ¿qué es paciente adulto? Pues puede haber múltiples definiciones, ¿no?, pero el que todos estemos alineados y que estemos formados tanto de un sitio como de otro y seamos participativos en el punto de vista de ahogar los mejores o aunar esas posibles diferencias, mejor. Y luego, resistencia a la frustración. O sea, esto no va a ser, como dicen los políticos, una carrera de 4 años únicamente. Esto es una carrera para toda la vida. Y la realidad, tanto en vigilancia como en vacunación, es muy tozuda. Es decir, podemos empeñarnos en hacer, como digo yo, medicina de venta y decir, bueno, no tenemos problema porque no lo miramos. Pero es que al final las cosas, la realidad acaba siendo muy tozuda. Entonces es preferible que el marco ya lo tenemos, bueno, pues que pintemos el cuadro, que el cuadro nos quede lo mejor posible, y que echemos a andar un sistema que, bueno, por circunstancias, pues en sus inicios, cuando fue a arrancar, tuvimos una pandemia de por medio y se quedó parado en la orilla, ¿no? Y nada más. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo. La verdad, una mezcla de optimismo, escepticismo muy equilibrada, y además has terminado con una cuestión que me abre luego ya para seguir preguntándote por si ha cambiado algo la pandemia, ¿no?, con ese remate que nos comentabas. Bien, pasamos a continuación, si os parece, a pasar la palabra a la doctora Pilar Gallego, miembro del Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública de la Sociedad Española de Epidemiología. Además, ella es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, también médico especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en salud pública, responsable de la unidad de vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria desde 2013 en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, miembro del Grupo de Trabajo de Vigilancia en Salud Pública, como he dicho antes, de la Sociedad Española de Epidemiología y punto nacional de contacto con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo para la vigilancia de las IRAS. Nos podrías también haber hablado un poco de la misma pregunta que le había hecho a Guillermo, pero igual nos puedes aportar también, como complementario a este análisis, tu visión desde el punto de vista de la investigación, que yo creo que también has trabajado y trabajas de una manera bastante importante. Desde ese punto de vista de tu especialización investigadora, te pediría un poco que nos dieras algunos datos, expectativas, un poco del panorama, tanto científico como asistencial, de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Bueno, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Justo. Muchas gracias también a Redacción Médica y a los compañeros por darnos la oportunidad de poner en evidencia este tema tan serio que son las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Es verdad que estoy en el Instituto de Salud Pública Carlos III, que es un instituto de investigación, pero mi función es totalmente técnica, dedicada a la vigilancia de las IRAS, y bueno, desde ahí hablaré. Sí que quiero dar unos datos que en tu presentación justo ya diste, pero yo creo que es importante que les pongamos sobre la mesa, porque estamos ante un problema de salud pública muy grande, un problema no solo por el impacto que tiene en la morbilidad, en la mortalidad o en la calidad de vida de los pacientes, sino por la gran carga económica que supone para los sistemas de salud. Además, los microorganismos que causan estas infecciones, en su gran parte, tienen unos perfiles de resistencia
urgencia, lo que hace que bueno, pues se alarguen los tratamientos, se dificulten y encima se minimice más la calidad de estos pacientes. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, el ECDC, estimó que la prevalencia de estas infecciones, la prevalencia de pacientes con al menos una de estas infecciones ingresados en los hospitales europeos era del 6,5%. Esto supone que al año en la Unión Europea, Espacio Económico Europeo, puede haber más de 4 millones de infecciones. Y si hablamos además de los centros de larga estancia, en especial las residencias de ancianos, podemos estar hablando de 9 millones de infecciones anuales. Todo esto supone unas cantidades grandes de muertes directamente relacionadas, de años de vida perdidos, ajustados por discapacidad y un montón de millones de carga económica. Pero bueno, para datos en España, la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública publicaron en su encuesta de prevalencia del año 22 pues que la prevalencia de los pacientes que podían tener al menos una de estas infecciones, que muchos tienen más de una a la vez, era del 8,2%. Si bien en España estábamos viendo unas tendencias decrecientes desde el año 2012, la pandemia lo trastocó todo y cambió totalmente el ritmo de estas curvas. También en el congreso que ha habido recientemente en la Sociedad de Medicina Preventiva se dieron datos alarmantes como pues, más de 7.000 muertes consecuencia directa o atribuibles a estas infecciones y unos costes económicos de más de 2.000 millones de euros para el país. También destacar que es cierto que los datos que aporta el registro ENVIN de la Sociedad de Intensivos mostraban unas tendencias descendentes en las incidencias de estas infecciones, especialmente las asociadas a dispositivos invasivos, pero a raíz de la pandemia todo esto cambió. Es verdad que todos los programas de prevención y control que se aplican, los proyectos cero, hicieron que hubiera estas tendencias descendentes en las infecciones, pero que hasta el momento todavía no se consigue volver a esa tendencia a raíz de la pandemia. Tenemos que tener en cuenta además que las IRAS tenemos que verlas como una complicación de la asistencia sanitaria, de hecho se ajustan perfectamente a la definición de evento adverso que nos da la OMS y por lo tanto pues tienen que ser un objetivo prioritario de todas las políticas de calidad asistencial y de las estrategias de seguridad del paciente. El Plan Global de Seguridad del Paciente de la OMS hasta el 2030 ponía en relevancia el establecer programas de prevención y control de estas infecciones, como además un fortalecimiento de los sistemas de salud y como una prestación de asistencia de alta calidad. Pero es muy importante, y esto yo creo que también lo han dicho algunos de mis compañeros, que la implementación de estos programas de prevención y control estén coordinados con otros programas, con programas de luchas contra las resistencias a los antimicrobianos, con programas de bioseguridad ambiental, programas de vacunaciones, etcétera. A nivel de España, enmarcados en la Estrategia de Seguridad del Paciente, el Ministerio de Sanidad impulsa una serie de programas de prevención y control, como son el programa de higiene de manos, los programas Proyectos Cero destinados a las unidades de críticos y el programa de infección quirúrgica cero, coordinado también por la Sociedad de Medicina Preventiva. Además, destacar aquí el plan nacional que tenemos de resistencias contra los antimicrobianos, que fue aprobado por el Consejo Territorial en el año 2014, coordinado por la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y que es como un paraguas a partir del cual se cobijan, por decirlo así, y se desarrollan todas las estrategias que el país pueda tener en materia de resistencias a los antimicrobianos y entre sus líneas estratégicas están como prioritarias la vigilancia de las IRAS y la vigilancia de las resistencias. Centrándome ya en lo que es la vigilancia en salud pública, tenemos que saber que esto es una de las funciones esenciales de la salud pública, que es además un componente básico de los programas de prevención y control de infecciones y que, como lo dice también la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública de la que antes hemos hablado, nos va a ayudar a tener una información de calidad para una toma de decisiones basadas en la evidencia y para la implementación de acciones desde salud pública.
Los sistemas nacionales de vigilancia de las IRAS nos van a permitir, por un lado, establecer la epidemiología que tenemos local y a nivel también de comunidad y del país que tenemos de estas infecciones, y esto es un primer paso para identificar las prioridades que tenemos y hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos y en la toma de decisiones. Nos va a permitir detectar precozmente brotes, y esto es muy importante en relación con los multiresistentes emergentes que estamos teniendo. Nos va a permitir tener una vigilancia microbiológica nacional, conocer la etiología de las IRAS y los perfiles de resistencias, con lo cual se podrá dar apoyo a todas las políticas que hay en la lucha contra las resistencias. Y algo que es importante en esta vigilancia es que tengamos unos indicadores de referencia nacionales, indicadores de referencia para comparación entre nosotros, entre hospitales, entre comunidades y también para evaluación. Los indicadores de resultados están bien ahí, pero tenemos que aplicar medidas de prevención y tenemos que evaluar que esos indicadores tengan algún efecto o un cambio con las medidas que aplicamos. Desde la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad se ha impulsado la creación del Sistema Nacional de Vigilancia de las IRAS, que integraba dentro de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la RENAVE, la vigilancia de las IRAS dirigidas a distintos grupos y áreas de riesgo. Precisamente surgió este sistema ante la necesidad que expresaban las comunidades autónomas, Salud Pública de Comunidades Autónomas, de disponer de una información homogénea basada en una metodología estandarizada que nos permitiera saber que el indicador de una comunidad me va a decir lo mismo que el indicador de otra y que los indicadores entre hospitales nos van a decir lo mismo. El documento marco de este sistema de vigilancia se aprobó en el año 2013 y se consensuaron todos los protocolos de prevención y control de las distintas áreas a las que va dirigidas el sistema, como es la vigilancia quirúrgica, las IRAS en las UCIs, brotes de IRAS, multiresistentes, y todos fueron aprobados y consensuados por las comunidades autónomas. Sin embargo, a fecha de hoy, con una pandemia de por medio, también es cierto, no hay datos nacionales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué problema hay? Porque es cierto que las comunidades autónomas, muchas de ellas, tienen ya la vigilancia de las IRAS integradas dentro de su marco legislativo y publican datos o indicadores a nivel de comunidad. Pero ¿qué problemas tenemos en salud pública para abordar una vigilancia nacional de estas infecciones? ¿Por qué no está surgiendo ese flujo de datos siguiendo estos circuitos de nivel local, nivel regional y nivel nacional? Bueno, pues hay varias razones quizá que se pueden ser de debate también, ¿no? Por un lado, la heterogeneidad de los centros sanitarios en cuanto a perfil de pacientes que tienen. La descentralización que tenemos en nuestro país, teniendo las comunidades, las competencias en salud pública y en materia también de asistencia, que también lleva a que haya ahí una heterogeneidad en la vigilancia. La vigilancia de las IRAS en sí es compleja, es muy compleja. Recopilar datos exige investigar bastantes fuentes de datos. La definición en sí no es una definición que se base en un aspecto microbiológico, necesita como muchos criterios. Todo esto va a consumir grandes recursos. Precisa de una intensa labor de integración entre los tres niveles, el nivel local, el nivel regional y el nivel nacional, y sobre todo una coordinación entre los profesionales de la parte asistencial y la parte de salud pública, que es a veces complicada. La propia naturaleza de estas infecciones, estamos hablando de que son infecciones que son una complicación de la asistencia sanitaria y que son unos indicadores de calidad asistencial. No es tan fácil o tan bonito o apetece tanto que estén publicados probablemente. La necesidad de una tecnología automatizada de recopilación y de análisis de datos que ayude a que esta vigilancia sea más sencilla y más eficaz y más eficiente. Compatibilizar los sistemas informáticos que tienen los distintos hospitales a nivel de comunidad y los distintos sistemas informáticos que hay a nivel de comunidad para que puedan integrarse en la plataforma CIVIES de la vigilancia nacional.
Todo esto requiere asignación y gestión de recursos a nivel humanos, técnicos y económicos. Requiere capacitación y formación. Ya fíjate, no tanto, como decía el compañero, a nivel local. Contamos con profesionales excelentes que a nivel de hospitales hacen una labor de vigilancia maravillosa, pero quizás también la capacitación y la formación debe ir a salud pública tanto de las comunidades como a salud pública central. Y al final esto exige el pleno apoyo del Gobierno y de las autoridades sanitarias, pues para que todo este flujo de datos, este para qué que decía nuestra compañera Carmen, se torne en evidencia y que sirva para hacer unas tomas de decisiones en sus momentos acertadas y se puedan gestionar pues, situaciones como pudieron ser la pandemia que acabamos de vivir. Muy bien, pues muchas gracias, Pilar. Como he comentado ya en las anteriores intervenciones, de tu intervención se derivan muchas oportunidades de continuar dialogando y continuar profundizando. Pero vamos a terminar un poco de este repaso por todos los ponentes de la mesa, con ese carácter tan variado de perfiles. A continuación voy a pasar la palabra a don José Soto, que nos acompaña, entre otros motivos, en su condición de máximo representante de SEDISA. Economista, es diplomado en Economía de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona y titulado del programa de alta dirección del IES en el año 2008. Director gerente durante más de 20 años del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, además de diferentes cargos de gestión en centros de Madrid y de la Comunidad Foral de Navarra, presidente de SEDISA, presidente de la Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud y de la Organización Iberoamericana de Prestadores de Servicios de Salud. También, don José, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Aprovechando tu experiencia en la gestión sanitaria de centros, te preguntaría, cambiando mucho el perfil de lo que han sido las intervenciones anteriores, por cómo se está gestionando este tema desde los propios centros, desde los equipos directivos de los centros, con qué indicadores se trabaja, si este es un tema que preocupa especialmente, si forma parte del cuadro de mando, en qué grado existen programas específicos de los centros más allá de la normativa aplicable que emana de las autoridades sanitarias. Igual es también una pregunta demasiado agresiva o demasiado... Pero bueno, en la medida que nos puedas contestar aquí, yo creo que también complementará mucho el perfil de todas las intervenciones. Muchas gracias por lo sencillito de la pregunta y muchas gracias también a Redacción Médica por haber pensado que otra vez, ya me voy haciendo habitual, que otra vez podía ser alguien para sentarse aquí. Y con otro reto que tenemos, que lo he hablado con Ruth por Bajini, es que nos quedan 15 minutos, solo ponía ahí en la pantalla. Y entonces prometo hablar no más de 5 para que Ruth hable 10 o otros 5. Entonces vamos a ver, ¿qué hacemos los directivos en las organizaciones sanitarias? Voy a ir rapidísimo, insisto. Hacemos implicar, o sea, hacemos convencer, hacemos buscar apoyos para que las distintas estrategias que lanzamos o que nos lanzan los superiores para que nosotros promovamos vayan adelante. No, tengo aquí un cronómetro para que no me escape, o sea que tranquilo, no me voy a escapar. Hacemos impulsar los debates, impulsar las ideas, impulsar las acciones. Hacemos garantizar, esto es lo más difícil, porque nosotros tenemos que garantizar una buena asistencia sanitaria. Tenemos que garantizar que el resultado sea bueno y que el valor que nuestra asistencia sanitaria añade al paciente sea el máximo posible. Tenemos que integrar, tenemos que no solo implicar, sino integrar a los diferentes actores para que la garantía de excelencia que nosotros buscamos siempre sea factible, sea verdad, y no se choquen los unos y los otros. Y por último hacemos gestionar, que no es exactamente dirigir. Gestionar es emplear los recursos adecuados, consumir recursos, no comprar recursos, porque se pueden comprar recursos y no consumirlos. Y entonces estos que no consumes no son costes. Costes serán algunos costes de
soportar el almacenamiento y la no utilización de los recursos. Eso serían costes de oportunidad. Bueno, del 5 al 10% de pacientes hospitalizados consiguen llevarse una ira. Una ira, además de un cabreo que también es ira. Consiguen llevárselo. Por tanto, abocan a una morbimortalidad, como se ha comentado aquí, francamente importante. Y a unas probables incapacidades para, de aquí al final de su vida, pasarlo mal. Eso significa costes, esto sí que son costes directos de tratamiento, de repetir actuaciones asistenciales, de etcétera, que lo soportan los hospitales habitualmente, los costes indirectos que lo soportan los pacientes, que no son nuestros costes, y nos debería de dar igual, pero si nosotros pensamos en los pacientes, son sus costes de no poder trabajar y de un desplazamiento constante, periódico a los hospitales o a los centros de salud, y costes de oportunidad, que son de los hospitales también, costes de no poder hacer otras cosas por tener que utilizar los recursos en eso. Por tanto, eso significa para los hospitales y los centros de atención primaria habitualmente una pérdida de confianza de la población cada vez que un ciudadano le pasa una infección relacionada con la asistencia sanitaria, una pérdida de confianza y una bajada en la reputación, que a nosotros nos preocupa tanto cuando somos directivos, porque eso significa capacidad de atraer talento y de atraer dinero para la investigación y para etcétera, importante. ¿Qué estamos haciendo? Además de seguir las indicaciones de las autoridades con sus diversos decretos, órdenes, planes, etcétera, que habéis comentado, además de eso, nos hemos unido fervientemente, hacemos campañas de higiene de manos, obviamente, hacemos controles de riesgos ambientales de infección, riesgos del aire acondicionado, de la limpieza, de la circulación, etcétera, de las entradas y salidas, del número de gente en las habitaciones. Hacemos también, intentamos hacer un uso apropiado de antimicrobianos profilácticos, de la nutrición y de la vacunación como previsores de que no pase. Esto es muy importante, peleamos por una normalización de los protocolos y de la recogida de datos para que nos pueda servir para comparar y para mejorar benchmarking. Hacemos comparación constante de las tasas de infección en lo que podemos, benchmarking también para mejorar. Y por último, la gobernanza, antes de llegar a los 5 minutos. La gobernanza son los gobiernos, son las grandes líneas que nos mueven a todos. Entonces, ahí tenemos salud pública. Tenemos que regular, promocionar e impulsar la salud pública. Las redes integradas de servicios de salud, las OSI en el País Vasco y las áreas integradas. La financiación. No se puede hacer más con mucho menos. Con menos sería eficiencia, pero con mucho menos no. Y por tanto, no se puede, es muy difícil convencer a la gente de que con recortes de un 10%, un 15%, un 20% puedan alcanzarse objetivos importantes. Por último, que llego ahora a los 5 minutos exactos, por último, financiación, que va bueno, lo que hemos dicho, y profesionales. No olvidarnos de que todo esto se hace con profesionales y no los podemos tener cabreados, hartos de sí mismos y de su entorno y de su trabajo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José. Tu versión economista también te ha llevado a ese análisis de la economía del tiempo, muy interesante. Pues vamos a pasar ya a la última ponente de nuestra mesa, a la doctora Ruth Ussó. Ella es directora general de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana. Es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, doctora por la Universidad Politécnica de Valencia en Economía y Gestión de la Salud. Es profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Católica de Valencia. Y a nivel de gestión, pues en una etapa anterior también ocupó cargos de responsabilidad en la Subdirección General de Farmacia
entre otros cargos y funciones, que como habéis visto he jibarizado los currículos de las 5 personas que me acompañáis aquí, porque hubiera sido ya lo de la hora y cuarto para las intervenciones, se nos hubiera quedado ya solamente con los currículos. El caso de la Comunidad Valenciana existe ya, estamos hablando del año pasado, se aprobó el 5º Plan de Salud de la Comunidad Valenciana, y dentro de ese plan, el 2022-2030, hay una línea de ganancia en salud que incluye exactamente un objetivo específico, el 183, que habla de impulsar programas de optimización de uso de antibióticos PROA y de prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, las IRAS, que es en el ámbito hospitalario, sociosanitario y de atención primaria. Como estamos hablando también de la experiencia de cada uno, antes Carmen nos hablaba de la experiencia en el caso gallego, te preguntaría un poco sobre ese programa, sobre ese plan, cómo está avanzando, si tenemos algún recorrido ya, que nos contaras un poco tanto sobre esa cuestión como en general sobre la visión y la situación en la Comunidad Valenciana. Bien, voy a intentar también no hacerlo muy largo para que podáis preguntar, que yo creo que quizás es más interesante, pero la situación en la Comunidad Valenciana global, y yo creo que lo hemos comentado aquí también cuando yo entro en la Dirección General de Salud Pública, pues en esa foto, ¿no?, inicial de decir cómo estamos manejando, hay un plan global estratégico, pero implica en el tema, y concretamente en el CUCUPAO y las infecciones relacionadas con la asistencia, implica diferentes direcciones generales. Por una parte, como bien apuntas, pues hay un PROA que, aunque es transversal y aplica a muchas direcciones generales, la Dirección General de Farmacia pues está impulsando mucho con lo que son los diferentes centros, hospitales en el marco de la comunidad. Tenemos también la Dirección General de Calidad y Seguridad del Paciente, que es donde su función también es coordinar e impulsar distintos programas que creo que tenemos en todas las comunidades autónomas, como pueden ser en vigilancia el EPINE o como puede ser el ENVIN y todos los proyectos de prevención, proyectos cero, proyectos IQZ, e inclusive están incluidos en lo que son los indicadores del acuerdo de gestión. Y en tercer lugar, y esa es la parte, ¿no?, recién llegada, conocía ya de antes, pero que en el ámbito de salud pública, bueno, pues cuál sería nuestro empuje, un poco nuestra función, sería precisamente el tema de la vigilancia, que es un poco los aspectos que yo quería lanzar, porque en el ámbito de la mesa que nos toca pues he hecho como una pequeña reflexión realmente con la información previa que teníamos, es decir, qué lugar tenemos que ocupar cada uno, porque muchas veces somos muchos haciendo, y casi que el final es esto, ¿no?, que hacen falta recursos, pero muchas veces yo creo que también es importante reorganizar los recursos y las funciones de cada uno de los aspectos, de los componentes que estamos trabajando en esta línea, ¿no? Había hecho, a modo de introducción, y además no me repito en las cosas que ya creo que al ser la última han aparecido en la mesa, pero está claro que estamos hablando de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que es aquella, ¿no?, que aparece en lo que se llama un paciente por el hecho de ser atendido. Salvo Carmen, que yo creo que van muy avanzados también y ha centrado o ha hablado de la atención primaria, en realidad ocupa, ¿no?, este tipo de infecciones al ámbito hospitalario, pero a centros de día, residencias, centros de atención primaria, incluso la asistencia domiciliaria, ¿no? Mucho trabajamos, pues vemos que los datos que tenemos, los proyectos y toda la información, generalmente, por mucho que el concepto haya cambiado, aún yo voy a ser algo más crítica, ¿no?, sé que seguimos entrando mucho en el ámbito nosocomial, ¿no?, y en el ámbito hospitalario. Luego yo creo que ahí hay un reto importante, y quizás si pensamos con ese objetivo, el cómo, que estabais diciendo, cómo lo hacemos, nos iría dando un poco, nos iría orientando de cómo lo tenemos que hacer, porque al final, si voy a utilizar sistemas de información, tendrán que ser sistemas de información transversales, que lleguen a todos los ámbitos, que estén ligados a pacientes, que posiblemente tengan un componente centralizado, que tengan una vuelta en local. Entonces, yo creo que el propio concepto, ¿no?, ese cambio de concepto en la propia definición, es tal, pero yo creo que muchas veces los esfuerzos y lo que tenemos hoy objetivamos vemos que sigue focalizándose mucho en la parte hospitalaria, ¿no? Eso es una reflexión personal. En el ámbito breve, pero bueno, por recordar, ¿no?, nace el concepto de del control de infección como tal, ¿no?, como disciplina formal en los años 50 en Estados Unidos, va creciendo luego en el tiempo lentamente, concretamente con un reto que era el parar, ¿no?, o el detener lo que eran las infecciones estafilocócicas nosocomiales.
Y a partir de ahí, yo creo que es donde se da ese cambio también, y estos años, de pasar, lo digo el concepto porque también nos ayudará a centrarnos en lo que son las funciones y las organizaciones, el concepto de vigilancia da un paso más allá a decir, nace la epidemiología asistencial, si la podemos llamar de alguna manera, pero es que me importa más los factores de riesgo, es decir, los factores que van a generar esa infección, que el vigilar en sí, porque esto nos permitiría acotar y prevenir las enfermedades. Y esto, en el fondo, conceptualmente, lo que llevó a hacer es, perdonarme este acto de reflexión, pero me sirve para llegar, luego os digo las cosas concretas en el ámbito local, a pensar que eran infecciones, que era como un peaje profesional, que porque se llevaba un paciente por el hecho de ser atendido, ¿no?, al hecho de tener un reto más y decir, mayoritariamente, como hemos visto y hemos oído cifras, son infecciones evitables. Bueno, según la bibliografía, pues dices que 2/3, que más del 50% de ellas son evitables. Esto también lleva a un cambio de enfoque, y el enfoque es, en vez de vigilar o de controlar la infección en el ámbito de los centros sanitarios, vamos a ir a prevenir la infección, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el ámbito, lo sabemos bien, de los programas que han demostrado, antes estábamos comentando, Pilar, decías, ¿y vigilar para qué? O sea, ¿no? Pues estamos vigilando, pero ¿para qué?, ¿no? En el ámbito de la prevención, que yo creo que es donde debemos aspirar, de la prevención de infecciones nosocomiales, un programa de prevención completo implica la vigilancia, pero implica el aislamiento, implica la educación y la formación a pacientes, a acompañantes y a profesionales sanitarios. Implica puestas en marcha de intervenciones y normativas para disminuir riesgo de infección en el personal sanitario. Implica monitorización en el control de uso de antimicrobianos y resistencia antibiótica en cada institución. Desarrollo de normas y protocolos de intervenciones para prevención de infecciones. Higiene ambiental, lo has comentado antes. Mejoría en general, calidad, ¿no?, protocolos de calidad y seguridad del paciente y, por supuesto, investigación y asesoramiento en organizaciones. Lo digo que lo que está demostrado es que un programa efectivo de prevención de infecciones nosocomiales es cuando uno tiene el paquete completo, y ahí podemos reducir hasta el 30% de las infecciones. La vigilancia es un primer paso, pero hay un montón de pasos más que, si esto no se aplican y estas medidas, que pueden ser sencillas pero de forma coordinada y de forma integral, no vamos a conseguir tampoco un efecto en la reducción o en la prevención de la infección, que es donde creo que tenemos que tener, o tenemos todos puestos el objetivo. Decíais antes la importancia de salud pública, yo, Pilar, tenía cifras, ya las has dicho tú, pero bueno, al final sí, ¿cómo no va a ser?, ¿no? Creo que eso estamos todos clarísimo, que es un problema prioritario de salud pública, y de hecho hay líneas, y se marcan las líneas de vigilancia y control definidas en la Comisión Europea, en la ECDC. Y bueno, si pensamos en cifras, has dicho algunas, no repito las que has dicho, pero bueno, en cualquier momento, un día como hoy, ¿no?, más de 1,4 millones de personas en el mundo, que no anual, sino en un momento dado, ha contraído, tiene una infección relacionada con la asistencia. En las unidades de terapias intensivas, 30% de los pacientes, pues aproximadamente, padecen una infección relacionada con la asistencia, con una morbimortalidad, como decíais, atribuida, que puede llegar al 44%. Hemos hablado en otras cifras, pero podríamos decir que 1 de cada 12 españoles, por el hecho de ingresar a un hospital, contrae una infección nosocomial. Y por pensar en global y en macro, también en los países, además, con menos desarrollo, ¿no?, este riesgo además se duplica por de 2 a 20 veces más, y la proporción de pacientes puede llegar incluso a un 25%. Y más cifras, para llegar al final a una conclusión final, es que ningún centro sanitario, ningún país ni ningún sistema de salud en el mundo puede afirmar que ha solucionado un problema tan grave como este, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el reto es importante, y en ese, yo ahora me pongo el papel de la Dirección General de Salud Pública, ¿no?, de qué visibilidad o qué función o qué reto vemos. Pues yo creo que, desde luego, que el sistema, que la parte de la vigilancia, que es ese paso 1 dentro de 12, ¿no?, de ese paquete bloque completo de prevención, sin duda, pues yo creo que en el ámbito de salud pública tenemos que adoptar un papel relevante, ¿no?, de coordinación en ese sistema de vigilancia, por supuesto en el marco del Sistema Nacional de Salud y de la Red de Vigilancia Nacional Epidemiológica del SNS, como no puede ser de ninguna otra manera, aunque cada comunidad autónoma, aunque cada hospital o aunque cada centro esté trabajando en local. Quizás es verdad que tenemos, por ejemplo, de referencia al proyecto EPINE, más de 3 décadas, ¿no?, trabajando a papel, a pasar, hemos sido residentes, hemos pasado todos, ¿no?, a pie de cama, y bueno, y eso es lo que tenemos, un proyecto además que es de referencia internacional, y quizá cuando muchas veces vamos a entrar, entramos tarde, ¿no?, y eso cuesta mucho más que cuando uno de cero
planifica o una estrategia, coordina o dice cómo vamos a arrancar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el papel fundamental en el ámbito de salud pública desde luego está en la vigilancia, que hay que lograr sistemas que permitan consistencia. Es difícil metodológicamente tener datos sólidos, que tengan calidad, que sean homogéneos, que puedan representar y comparar los distintos hospitales, pero que tenemos que trabajar en esa línea por tener herramientas buenas a nivel local me refiero a autonómico, a nivel local, hospital o centro, por optimizar políticas de prevención hospitalarias globales y, desde luego, como hablabas antes también, como dar apoyo a las políticas nacionales, que creo que tiene que ser así. Entonces, lo que sí que me plantearía en esta reorganización de funciones es que, y yo esto, bueno, pues por experiencia también personal, realmente muchos de estos, en nivel local, en nivel hospitalario, quien hoy está liderando estos proyectos de vigilancia son pues servicios de preventiva, servicios también específicos como UCI y demás, donde muchas veces los recursos humanos son muy escasos, ¿no? Tenemos servicios en la Comunidad Valenciana que incluso no tienen ni un preventivista, tenemos el servicio, pero no tenemos al facultativo, que es verdad que los métodos de recogida de información al final son métodos pues costosos, laboriosos, manuales de búsqueda en la historia clínica, y entonces yo un poco por ese enfoque de control y de reorganización de funciones creo que nuestro papel, aunque sea también a nivel de la comunidad y a nivel nacional y a nivel, es que estos sistemas de vigilancia basados en sistemas de información, como bien ha dicho Carmen, y con inteligencia artificial y demás, en la era en la que estamos, tengan retorno y sea una herramienta en local para este profesional, de manera que, como Carmen proponía, por ejemplo, en el sistema que tienen ellos, de estos sistemas automáticos basados en modelos predictivos, en inteligencia artificial, que te proponen ya un candidato y no tienes que ir historia a historia, es decir, que al final trabajemos yo creo que eso puede ser también un punto de arranque importante para que el que vea que el que está a pie tiene un retorno y tiene un estímulo. Reducir ese tiempo en búsqueda del dato al profesional puede hacer que le dé tiempo para todas esas otras acciones que, si no completan el paquete, como es el aislamiento, es el control ambiental, si no completan no vamos a tener nunca un programa efectivo que conduzca a esa reducción. Por eso hacemos seguimiento y siempre que vemos que estamos ahí, ¿no? La tendencia que se haga una reducción efectiva en este tipo de infecciones, en algunas más que otras, como sabemos, tema de bacteriemias, etcétera. Entonces, yo desde luego creo que una vigilancia a tiempo permite también una actuación a tiempo. Muchas veces tenemos sistemas de indicadores o sistemas de vigilancia que utilizamos información con carácter retrospectivo, tanto que no nos permite, cuando vas a actuar, ya no puedes tener la información o no te sirve para nada. Entonces, yo creo que esta es la clave y que tiene que ir, desde luego, basada en los sistemas de información, que deben ser sistemas centralizados, con fuentes de información integradas, que incluyan toda la parte de historia clínica electrónica, por supuesto, información del ámbito de farmacia, del ámbito de microbiológica, que quizás es la que tenemos también en salud pública más avanzada. Y bueno, que el cambio ese de control de la infección a prevención de la infección, para que sea realmente efectivo, tiene que basarse, desde luego, en todos estos sistemas de información y en la tecnología que tenemos a disposición hoy, que la tenemos, ¿no? Entonces, en sí, yo, como os digo, como comunidad valenciana, os he dicho un poco la situación que nos encontramos, pero yo, desde el punto de vista de la vigilancia, sí que pienso que desde la Dirección General de Salud Pública, desde luego, tenemos que trabajar. Tenemos un aspecto en lo que es la multiresistentes muy avanzada, incluido dentro de lo que es el sistema de vigilancia, pero tenemos que ir a por más, ¿no? Y de alguna manera automatizar y trabajar esa información de manera centralizada para poder también distribuirla, facilitar la acción del día a día de los profesionales que están en local. Al final, todos manejamos, los datos que manejamos vienen de las personas que están y los profesionales que están en local, en los hospitales, trabajando directamente también con los pacientes, ¿no? Sería un poco el resumen. Muy bien, pues muchas gracias, Ruth. Bueno, la verdad es que era muy optimista el pensar que podríamos disponer de un tiempo suficiente como para tener una segunda ronda de intervenciones con 5 ponentes y además con la calidad de la información que cada uno de ellos manejaba en sus diferentes ámbitos. Voy a pedir el permiso a la organización para que al menos 5 minutos extra se nos permita la posibilidad, más que yo repregunte o saque algún tema más, que alguien del público, con alguno de los temas que se han tratado aquí o que se han dejado de tratar,
relacionados con esta temática específica dentro del ámbito de la salud pública, como es las infecciones relacionadas con las asistencias sanitarias, si hay alguna pregunta o alguna consideración que hacer. ¿Sí? ¿Tenéis previsto cómo puede influir el cambio climático? ¿Cómo puede influir el cambio climático en el aumento o no de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria? Vamos a ir a olas de calor, sequedad ambiental, periodos de precipitaciones más intensas aunque más cortas. Esto no sé si hay alguna previsión al respecto. ¿Alguien? Yo creo que no, que no hay una previsión, o sea, no hay ninguna valoración, por lo menos seria, de qué es lo que va a pasar con las olas de calor. Yo, como microbiólogo, te diría que evidentemente los ambientes más secos, hombre, lo que pueden favorecernos son las infecciones fúngicas, ¿no?, en el ámbito ambiental. Y evidentemente pues hay una serie, como muy bien ha dicho el doctor Soto, pues hay una serie de mecanismos que, bueno, que en el local tenemos muy incorporados, que son la tríada esa de interacción entre el paciente, el patógeno que le afecta, es decir, el microorganismo que le está produciendo la infección, y el ambiente. Entonces, ¿ahí donde podemos tener problema? Pues podemos tener problema en las obras que tengamos que hacer en nuestros centros, por adecuación, por ejemplo, porque nos pueden suponer un reto, sobre todo si tenemos un hospital, pues bueno, pues que, como el que inicié yo la residencia, que es el Hospital de Basurto, ¿no?, que tiene zonas ajardinadas, y que tengo, por ejemplo, la impulsión del quirófano de cardíaca antiguo, ¿no?, a nivel prácticamente del suelo, ¿no? Pues ahí sí que me puede suponer problemas tener periodos más secos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tendré más hongos en suspensión. Evidentemente, si yo levanto esa tierra, tendré más posibilidades de que tenga Aspergillus o otros hongos filamentosos en el quirófano, y eso me llevará, pues, a lo que decía él, a una serie de costes-oportunidades, porque tendré recursos, pero no podré utilizarlos porque tendré cerrado el quirófano cardíaco para hacer frente a la minimización de riesgos microbiológicos, que es lo que decía Carmen, ¿no? Todos los hospitales tienen un plan de minimización de riesgos microbiológicos. En ese plan entran la relación entre el paciente, o la posible relación entre el paciente y su entorno, sea un quirófano, sea el entorno del paciente, o sea el propio centro sanitario o fuera del centro, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar a las dos directoras generales de Salud Pública. Hemos visto por las diferentes exposiciones que han hecho en la mesa que este problema afecta a salud pública, afecta a asistencia sanitaria, afecta a farmacia. También la pregunta es un poco para José Soto en su etapa de gerente también de hospital. ¿Quién debe liderar esta acción para intentar revertir o prevenir este tipo de infecciones y que al hospital le llegue la información de una manera centralizada? ¿El hospital de qué manera recibe también esta información? Si es un contacto muy directo con la consejería correspondiente a través de la Dirección General de Salud Pública o de la que sea, en este caso, como digo, protagonista de liderar la información, el trasvase de información desde la administración hasta la cama del paciente, ¿no? A mí primero. ¿Quién debe liderar? Pues el líder. O sea, ¿y quién es el líder? Pues aquel que consiga el mayor nivel de adhesión, diríamos, de toda la organización, en cualquiera que sea. Habitualmente el líder no es el gerente. Habitualmente hay distintos liderazgos en función a los distintos retos que se asumen. El liderazgo para intentar combatir, disminuyendo la incidencia y la prevalencia de las enfermedades, de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, corresponde habitualmente a dos partes. Una, a los facultativos y a la enfermería y a los auxiliares, en definitiva, y enfermera, que están allí
cerca del paciente, a los que añadiríamos después pues, todos los profesionales que tienen alguna relación con el paciente y que en muchos casos tienen un problema de entorno ambiental o de educación, o de etcétera, para entender que eso es importante. Habitualmente uno. Y dos, y el segundo líder fuerte es el consejero, dirección general de lo que queráis, de salud pública, de asistencia sanitaria, de recursos humanos, de cualquier cosa, de recursos económicos, etc. Ese es el segundo papel importante, puesto que tienen que estar impulsando, asignando recursos, poniendo en marcha sistemas de información basados, qué mejor que esto, en la inteligencia artificial. Y entonces, entre todos, pues el riesgo que se corre es que todos digan, yo ya hago, yo ya. Y el paciente está ahí, y el paciente es el que se lleva realmente el perjuicio. El perjuicio que, si encima, y lo uno con la pregunta tuya, si encima estamos en una sociedad que también agrede, entonces probablemente sea un paciente con el sistema inmunológico a lo mejor afectado, con menos resistencias propias de su vida normal, que ya que va con menos resistencias propias, se encuentra que en el hospital vamos a agredirle, vamos a hacerle una actuación habitualmente agresiva en quirófanos y en intensivos, etcétera. Entonces no lo vamos a tener muy bien. O sea, en resumen, que yo impulsaría, ¿no? Si yo fuera consejero de sanidad y o de salud en alguna comunidad autónoma, yo impulsaría el carácter de un plan de medidas preventivas de las infecciones nosocomiales en general, tanto en los hospitales como en atención primaria, evidentemente, y en las residencias de ancianos, y en todo donde haya personas más sensibles a estas infecciones. Muy bien. Muy brevemente, tanto Carmen como Ruth, ¿nos comentáis algo sobre esta pregunta? Yo medio minuto, iba a empezar, digo, no estoy de acuerdo al principio, pero has acabado en el mismo punto de acuerdo, que al final es en ese plan global, sobre todo por el tema de las personas, ¿no? Porque al final lidera, yo más que quién diría que es el final, ¿vale? En vez de quién, que no hay ninguna medida con un impacto brutal ni que sea tan transversal como puede ser este problema que dependa de una dirección general o de otra, ¿no? Antes hablábamos y decíamos, bueno, pues yo tengo claro que la vigilancia, una apuesta sería la vigilancia, es que pienso que es un tema en el ámbito de la Dirección General de Salud Pública, pues por la organización de consejería yo creo que claramente, pero luego tenemos todos los proyectos ceros, todos los programas de prevención que están llevando calidad, desde calidad y asistencia, toda la parte que lidera no significa que no estemos todos de forma transversal, el tema de resistencias microbianas también que están por la parte de farmacia, investigación, y tenemos una dirección general también de investigación, luego precisamente por la entidad del tema es un tema transversal y afecta a todos, entonces más que quién es qué. O sea, al final es en ese plan, en ese programa efectivo de prevención que es lo que tenemos que tener, porque si no tenemos alguna de las patas no vamos a lograr el fin. O sea, la vigilancia es una de las patas dentro de muchas. Yo creo que esa es un poco la línea, ¿no? Definir el qué y coordinarnos. En el ámbito de salud pública, transversalmente, trabajamos no solamente dentro de una misma dirección general. Tú tienes un problema de prevención y promoción, trabajamos de la mano con educación, o trabajamos en el ámbito de seguridad alimentaria, en el ámbito de seguridad con agricultura, quiero decir, como no dentro de una consejería. Yo creo que lo importante es definir el qué vamos a hacer y a partir de ahí pues impulsarlo, desde luego, y trabajar de forma transversal todos. Carmen, ¿nos quieres comentar algo? ¿No? Porque, bueno, como viene siendo habitual en mí. A ver, esto depende del concepto que tengamos de vigilancia. Volvemos al concepto de vigilancia antiguo, fraccionado, una microvigilancia en la UCI, una microvigilancia en atención primaria, en el mejor de los supuestos, porque es la gran olvidada, atención primaria en los centros sociosanitarios. Y luego, además, también fraccionado el liderazgo, ¿no? En calidad una parte, otra parte el jefe de servicio, otra parte el gerente del hospital. Bueno, pues yo creo que a lo mejor es un momento de evolucionar. Y en el momento de la evolución no solamente hablamos de la vigilancia
dentro de los centros sanitarios, sino que tenemos que ser conscientes, como decía antes una persona que ha preguntado, de lo que está pasando fuera. Y fuera lo que ya ha llegado un momento en que todos tenemos claro de la enorme repercusión que tiene la calidad del aire, por ejemplo, en la salud de la población. Y ojo, que esto va a repercutir en las infecciones que tenemos a nivel intrahospitalaria o relacionadas con la asistencia sanitaria. Luego, ¿quién puede ejercer el liderazgo? Aquel que tenga una visión más transversal del problema, y ese es salud pública. Y esto no me ciega la pasión, porque, bueno, quien me conoce sabe que toda mi trayectoria en gestión de estos últimos 13 años ha sido el 90% en asistencia sanitaria y solamente los últimos 3 años y medio en salud pública. Sino que precisamente porque he visto un área y he visto la otra, tengo clarísimo que quien puede asumir este liderazgo es la Dirección General de Salud Pública, pero cuidado. Asumir un liderazgo no implica exclusividad, sino de la mano de asistencia sanitaria y de la mano de todos los demás actores. Pero fraccionar el liderazgo sin alguien por encima que coordine, que estructure y que tenga una visión muy global de la vigilancia, bajo mi punto de vista, no nos va a llevar a buen puerto. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a Redacción Médica por esta permisividad también en el tema del tiempo y por organizar una mesa como esta. Gracias a Carmen Durán, a Guillermo Espeleta, a Pilar Gallego, a José Soto, a Ruth Usó. Y bueno, simplemente por terminar y por cerrar, yo creo que de manera latente se nos ha abierto la ventana para una nueva organización, de una nueva mesa redonda, de una jornada, con todos estos temas que están ahí emergiendo como retos del siglo XXI. ¿Vale? Ha salido el tema del impacto del cambio climático, de las herramientas, oportunidades, a veces también amenazas de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, en qué medida las herramientas que hasta ahora se consideraban las adecuadas, ha salido en la mesa anterior de comunicación para llegar a la población, para trasladar cambio de hábitos, etcétera, está tomando en consideración los nuevos modelos de comunicación y las nuevas generaciones y las nuevas características de la población a la hora de recibir la información, interpretarla de una manera o de otra. Bueno, yo creo que aquí, más que acabar una mesa, casi que estamos anticipando la necesidad de empezar posiblemente otras, no hoy, evidentemente, pero en sucesivas ocasiones. Muchas gracias a todos y...